Sí, licenciado. Bien. ¿Algún comentario, alguna duda sobre evaluación al costo? No, no, licenciado. Ya, perfecto. ¿Qué es lo que podemos rescatar aquí? ¿Qué es lo que podemos rescatar? Es que en función a la evaluación al costo, vamos a determinar nuestro valor de adquisición o de producción. Nos está hablando de nuestro balance general y de nuestro estado de resultados, ¿no? Adicionalmente nos indica que quiere decir que si hacemos algunos ajustes, adecuaciones, expresiones, simplemente son ajustes, no representan la evaluación misma del costo de adquisición. ¿Ya? Es bien importante este principio de evaluación al costo. También, vamos adelante. Ejercicio, algún voluntario. Ejercicio. En las empresas en marcha es necesario medir el resultado de la gestión de tiempo en tiempo, ya sea para satisfacer razones de administración, legales, fiscales o para cumplir con compromisos financieros, etc. Es una condición que los ejercicios sean de igual duración para que los resultados de 2 o más ejercicios sean comparables entre sí. Bien. ¿Qué hemos entendido de eso? A lo que he entendido, hay que hacer un corte cada tiempo para ver cómo le ayuda a la empresa y ver, ¿no? Y hacer la comparación. Ya, ¿no? ¿Algo más? ¿Alguna otra persona que quiere participar? Su nombre, por favor. Apellido, mejor dicho. Chávez Paz Liceteri. Chávez Paz Licet, ¿no? Sí, licenciado. Bien. ¿Alguien más que quiere participar? Bien. ¿Alguna duda sobre esto? Ya, vamos a preguntar. A ver. Mamani Alanoca, no, esta señorita no, vamos a ver. Vladimir Soria Flores. Vladimir Soria Flores. No hay Vladimir Soria Flores, ¿no? Ya. Ya, otra persona. Vamos. Calle Vázquez Iván. Buenas noches, licenciado. Ya. Calle Vázquez Iván. Licenciado, solo que Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Explíquenos un poquito. Sí, señorita, usted después va a participar, ¿ya? Adelante, Calle Vázquez Iván. ¿Quiere que Sí. le diga lo que dijo la compañera? Sí, ejercicio. Ya, lo que estaba leyendo, ¿no? Ya lo que entendí,
en ejercicio se refiere al resultado que sacan después de llegar al resultado y lo comparan con otros ejercicios. Creo que esto se hace más que todo con la doble partida, licenciado. Creo que no. Ya, a ver, Ya que sería el resultado del ejercicio. claro, la doble partida aquí ya no ingresaría, ¿no? A ver, Méndez, Tarqui, Graciela. Gisela, licenciada. Gisela, perdón. El ejercicio, licenciado. Sí, por favor. Puede ser, a lo que he entendido, puede ser un periodo de tiempo, en el periodo en el que se miden los resultados de la administración. Ya. ¿Algo más? Normalmente a lo que sé son los 12 meses, o sea, un año, el ciclo contable, algo así, licenciado. Ya, ¿algo más? Ya, a ver. Licenciado, ¿puedo añadir? Adelante. Ya en sí he visto que se puede medir el tiempo, ya sea mediante efectivo. Un ejemplo sería los alquileres. Y eso se lo hace como un ajuste y al final en el asiento contable tienen que sacar una igualdad, según por lo que he visto en la segunda línea. Ya, está bien. Una igualdad, la partida doble. Ya. A ver, un poquito más. A ver. Licenciado, perdón. Adelante, a ver. Buenas noches. Buenas noches. Licenciado, esto del ejercicio se refiere más a a todo el resultado, ¿no? De la empresa que ha tenido. Precisamente es para hacer comparaciones, ¿no? Que ha habido entre una gestión u otra. Si es que ha habido ganancias, si ha habido pérdidas. Y más que todo es para esto, ¿no? El ejercicio para poder delimitar tal vez algún tiempo, como es ahora la marca, o bueno, en el lado legal que hay que presentar, ¿no? Los libros de compras y ventas. En el caso de los bancos también presentan sus estados financieros, ¿no? Que los publican en los periódicos también. Ya. Está bien. Más clara la idea, ¿no? Está bien, gracias. Entonces, ¿qué nos dice el ejercicio? El ejercicio nos indica el principio del ejercicio y tomamos en cuenta lo siguiente. Cada principio que repasamos se refiere a los estados financieros, a la forma, a la manera en que vamos a preparar los estados financieros, pero todo se refiere a los estados financieros, ¿ya? De manera que cuando digamos ejercicio, ¿a qué se refiere? Nos dice que se refiere que en aquellas empresas en marcha, porque aquí nos dice empresas en marcha, este principio no incluye aquellas empresas que no van a estar en marcha, ¿no? Empresas en liquidación y demás, no. En aquellas empresas en marcha que tienen proyección futura, tienen planes de trabajo, están activas en el mercado, ¿no? Nos dice, es necesario medir el resultado. ¿Ya? ¿Cuál es el resultado? A ver, ¿qué resultado conocen ustedes? ¿Podría ser la utilidad, licenciado? Bien, es la utilidad, ¿no? Entonces nos dice que en aquellas empresas en marcha será necesario medir la utilidad, ¿no? Pero, ¿de qué tiempo? La utilidad en una transacción, en una venta, ¿de cuándo? Nos dice que tiene que ser en un tiempo determinado. En este momento
tenemos una gestión, ¿no? La gestión, ¿por cuántos meses comprende? 12. 12 No meses. sé. Un año. 12 meses comprende nuestra gestión, en este caso. Nos dice que para satisfacer razones de administración, primero, ¿no? Legales, o sea, seguramente hay entes que nos regulan, ¿no? Fiscales, o para cumplir con compromisos financieros, etcétera, ¿no? Hay que medir los resultados de una gestión. Y nos dice que seguramente al decir administración, seguramente los socios quieren saber cómo les fue. Han crecido en la empresa, han ganado, han perdido. ¿Cómo estarán? No sabemos. Ya. Entonces, lo que tienen que hacer es medir los resultados de la gerencia, de la administración de la empresa. ¿Cómo le está yendo? Ahora también nos dice que como los vamos a medir, esa medición tiene que ser en periodos similares, iguales, ¿no? Si la empresa realiza estados financieros de forma semestral, entonces la comparación tendrá que ser semestral también, ¿no? Si la empresa realiza estados financieros mensuales, la comparación tendrá que ser mensuales. Si la empresa realiza una declaración de impuestos y una elaboración de estados financieros de forma anual, ¿no? La comparación también tendrá que realizarse de forma anual. ¿Está bien? Buenas noches, licenciado. Sí, buenas noches. Licenciado, disculpe que lo moleste. Me escriben compañeros que quieren ingresar a la clase. A ver, no hay nadie, pero en sala de espera. A Me ver, dijo que estaba intentando ingresar. Le voy a decir que vuelva a intentar entonces, licenciado. ya, manden un comunicadito al grupo que ingresen. No, no hay nadie. Tal vez hace rato querían entrar. ¿Ya? Ya, está bien. Les vamos a esperar. ¿Alguna duda más? Ya, creo que no hay dudas. Bien. Vamos. Siguiente entonces. Devengado. ¿Algún voluntario con devengado? Licenciado, ¿puedo participar? Licenciado. Adelante. Un varón ha hablado primero, ¿no? Adelante. Su nombre. Ok. Nicky Jiménez, licenciado, perdón. Jiménez. Orihuela Niki. Ya, adelante. Devengado. Las variaciones patrimoniales que deben considerarse para establecer el resultado económico son las que competen a un ejercicio sin entrar a considerar si se han cobrado o pagado. Ya, ahora un poquito podría explicarnos lo que hemos leído. En esa parte comprendo que es la posibilidad, en cuanto a los ejercicios que realizamos dentro de la gestión contable, las posibilidades de cobrar o pagar, o tener algún pago anticipado o por cobrar, licenciado. Ya. ¿Alguien más quiere participar? Licenciado, Adelante, sí, usted estaba. bueno, yo entendería de que son las obligaciones, podríamos dar un ejemplo, o sea, yo estoy en el mes de noviembre y son obligaciones que tengo en el mes de octubre, que ya están realizadas porque debo de cancelar en el mes de noviembre. Ya. Perfecto, entonces también son obligaciones, nos dice su compañera. Apellido. Casana Saavedra Sheila. Casana, bien. Su compañera nos dice son obligaciones. Son obligaciones. Pueden ser derechos también.
Licenciado, no es la posibilidad de cobrar y pagar, como lo indiqué anteriormente. Ya. Sí, también es, también es. Ahora, veremos acá. Estamos viendo, ¿no? El Excel. ¿Sí? No, licenciado. ¿Estamos viendo el Excel? No. No, licenciado, no. No, No, licenciado. No, licenciado. Voy a compartir, ya, a ver, un minutito. Voy a compartir la hojita en Excel. Y ahora sí tenemos, ¿no? La hojita. Sí, licenciado. Bien. Aquí nos decía su compañero, primeramente, que son, ¿qué son? ¿Por cobrar? son las posibilidades que tenemos de cobrar o pagar. Los pagos anticipados, los que cobramos por anticipado. De pagar o cobrar. La señorita nos decía, son obligaciones. ¿Sí? En periodos. ¿No? 1, 2. Son obligaciones. ¿Alguien más? Licenciado. Sí. Bueno, en esta parte del devengado, yo lo entiendo como que tomando en cuenta que son los derechos y obligaciones, pero sea un acto de cobranza, sea un acto de pagar, se tienen que, nos trata de decir que se tienen que registrar al momento en el que se conocen y en el preciso momento de que de que estemos realizando la transacción. Por ejemplo, hay facturas que tal vez incluso se nos van a dar después, pero se lo tienen que registrar en el momento que se está conociendo y no cuando recién nos van a dar la factura. Su compañero, ya, su nombre, por favor, el último que ha participado. Quinteros R. Quinteros Isael, ¿no? Bien. Sí. Ya. Vamos analizando un poquito. Nunca nos vamos a desligar de lo que son la identificación de cuentas. ¿Por qué? Porque todas las transacciones que analizamos en una empresa, necesariamente, o son activos, o son pasivos, patrimonio, ingreso, gasto, ¿ya? Aquí cuando su compañero nos habla de una posibilidad de pagar o cobrar, nos está hablando de qué tipo de cuentas. Perdón. Una cuenta. Perdón, está mal mi... Nos está hablando de un pasivo y también nos está hablando de un activo, ¿no? Cuando su compañera nos ha hablado de obligaciones en periodos, nos está hablando de pasivos. Aquí su compañero nos dice derechos y obligaciones. Ah, ya. Nos está hablando de activos, nos está hablando de pasivos también. Pero aquí su compañero está siendo más preciso, ¿no? Nos dice el momento, nos está hablando del momento del registro. ¿Cuándo tenemos que registrar una operación? ¿Cuándo? ¿Cuando nos dan la factura? Eso es importante, ¿no? ¿Cuándo tenemos que registrar la factura? Pero en el principio nos dice lo siguiente. ¿De qué nos está hablando? Nos está hablando de las variaciones patrimoniales ¿Qué más nos dice de las variaciones patrimoniales? Deben considerarse
para determinar un resultado. ¿Cierto? Al decir una cuenta por cobrar, estamos hablando posiblemente de un beneficio que nos pagarán en el futuro, ¿no? Al decir de una cuenta por pagar, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de un gasto. Lo tengo que reconocer como tal. Y ese gasto, ¿qué me genera? Me genera una obligación. ¿Ya? Entonces, todas las variaciones patrimoniales. ¿Qué quiere decir variación patrimonial? Por ejemplo, para complementar a este ejemplo de las facturas. ¿Ya? Para complementar a esto. No pagamos el servicio telefónico de Cotel. ¿Por qué? Porque para el mes de diciembre, ¿cuándo nos entregan la factura? ¿Cuándo nos entregan? ¿De diciembre? En enero. ¿Cuándo nos entregan? En enero. En este caso de las facturas, nos entregan en enero, en febrero o posiblemente en marzo. Aquí en Cotel es cuando se cancela. ¿Cierto? ¿Cierto o no? Sí, cierto. Si un año no pago, después de ese año me van a entregar. Cuando vaya a pagar todas las facturas me van a entregar. ¿Ya? Pero aquí no dice, pero al principio dice que las variaciones patrimoniales deben registrarse. Eso nos dice acá. Perdón. Las variaciones patrimoniales deben registrarse para determinar un resultado, ¿no? En el periodo. Nos está hablando también esto. ¿De qué principio? Nos estará hablando del principio del ejercicio. ¿Sí o no? Sí. Sí, licenciado. Nos habla del principio del ejercicio, del anterior principio que estábamos viendo, ¿no? Nos dice que para determinar un resultado, tenemos que tomar en cuenta todas las variaciones patrimoniales, todas. En este caso estamos hablando de un servicio telefónico, ¿no? De diciembre, enero, febrero, ¿cuándo iremos a pagar el servicio? No sabemos. Hay dos alternativas. Los registramos al 31 de diciembre del 2020, por ejemplo, con un valor estimado. Si es que no se llega a conocer, si es que no se llega a pagar en el mes de enero. ¿Ya? Si es que no se llega a pagar. Porque si vamos para el 8, para el 9 de enero, ya nos pueden dar la factura de diciembre. ¿Ya? Entonces, lo importante es, si el servicio telefónico es diciembre, ¿cuándo tengo que hacer el registro? Si el servicio telefónico es en diciembre o de diciembre, ¿cuándo tengo que hacer el registro? ¿Cuándo tengo que hacer el registro? Si el servicio telefónico es de diciembre, ¿cuándo tengo que hacer el registro? En diciembre. En diciembre, ¿no? Aquí me dice claramente, si el servicio telefónico es de diciembre, el registro se tiene que realizar en diciembre. Pero aquí estamos hablando de un registro contable.
que esto no quiere decir no es igual al pago. No es igual al pago. ¿Cuándo voy a pagar? Ah, ya, voy a pagar, no sé, pues alguien dice, como no tenemos dinero, puede ser que paguemos en marzo, ¿no? O inclusive un poco más allá, porque puede ser que paguemos hasta en julio, porque la situación económica del país no es buena, ¿no? Pero indistintamente de la situación, pasa también de que no pagamos tan rápido, ¿no? Y no solamente del servicio telefónico. La empresa tiene muchas obligaciones, ¿no? Y más elevadas. Entonces, el registro se lo hace en diciembre. En julio, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el registro contable del pago. En diciembre vamos a hacer el registro del gasto simplemente. Son dos cosas distintas. ¿Está bien? ¿Está claro? Sí, licenciado. Bien. Entonces, esto nos dice, todas las variaciones patrimoniales deben registrarse para determinar el resultado, tomando en cuenta que el principio del ejercicio. ¿Está claro? Bien. Entonces, nos dice, ¿serán cuentas por cobrar? ¿Serán cuentas por pagar? No sabemos. Ya no vamos a identificar si es un activo o si es un pasivo. No. Variación patrimonial que va a afectar al resultado, que está dentro de un ejercicio. Deben considerarse sin importar, aquí ya viene esto, dice, sin importar si están cobradas o pagadas. No interesa. No es requisito que esté cobrado, no nos interesa. ¿Qué nos interesa? Variación patrimonial. Nos interesa que sea una variación patrimonial. Nos interesa que va a modificar el resultado. Nos verificamos que aplique el principio del ejercicio y hacemos nuestro registro del gasto. ¿Cuándo lo pagamos? No sabemos. ¿Cuándo pagaremos? No sabemos. ¿Está bien? Está bien, ¿no? Ya, bien. Siguiente. ¿Algún voluntario para el siguiente principio? Yo, licenciado. Adelante. ¿Me lo puede poner en la pantalla, por favor? Adelante, un minutito. Vamos a dejar de compartir esto. Adelante. Estamos con objetividad. Apellido. Muy bien. Joven, licenciado. Objetividad. Los cambios en los activos, pasivos y en la expresión contable del patrimonio neto deben reconocerse formalmente en los registros contables, tan pronto como sea posible. Medirlos objetivamente y expresar esa medida en moneda de cuenta. ¿Ya? ¿Qué nos puede explicar de este principio? Que todos los cambios que hay en las cuentas, en los activos, pasivos y en el patrimonio neto, hay que registrarlo, ¿no?
Hay que reconocerlos en los registros, dice acá, y registrarlos. Y expresarlos en moneda de cuenta, la moneda que se usa. Ya. Ya, a ver, vendemos un vehículo, ¿ya? Vendemos un vehículo. Es un activo, ¿cierto? ¿Sí? Sí, licenciado. ¿Cómo deberíamos cumplir este principio? Vendemos hoy el vehículo, ¿no? El gerente agarra y dice, no, este vehículo lo hemos comprado en $5,000, pero me quiere pagar $10,000 y necesitamos cambiar de vehículo y lo vendemos. ¿De acuerdo? Sí, lo vendemos ya. Ahora, ¿cómo hacemos cumplir ese principio? ¿Qué nos dice este principio para este cambio en un activo en este caso? Haciendo el debido registro contable. Ya. Formalmente, dice, ¿no? Debes de conocerse formalmente. ¿Dónde? En el balance general. No, aquí dice, debes de conocerse formalmente en los registros contables, ¿no? Ah, en los registros contables, claro. ¿Qué más? Ahí la línea nos dice, ¿no? ¿Qué más tenemos que hacer? A continuación. Objetivamente. Ah, ya, perfecto. Medirlos objetivamente. Ya, esa medición nos indica que nos tenemos que identificar claramente en cuánto estamos vendiendo el vehículo. ¿Ya? No podemos decir más o menos valía esto, no. Tenemos que identificar claramente cuánto vale. Adicionalmente, tenemos que colocar toda la documentación necesaria, ¿no? Indicando que está a nombre de la empresa, que está en los registros contables de la empresa. Si lo vendemos hoy, el registro, deberíamos hacerlo mañana, pasado, hasta fin de mes, ¿no? Porque nos dice, debemos registrarlo tan pronto como sea posible, porque seguramente hay situaciones en el mercado que nos van a limitar el registrar inmediatamente cuando compramos o cuando vendemos, ¿no? Ya, entonces, tan pronto como sea posible, también tenemos que medirlos objetivamente y expresarlos en moneda de curso legal. ¿En qué lo vamos a expresar? ¿Cuál es la moneda de curso legal? En boliviano. En bolivianos, ¿cierto? ¿Está bien? Está bien. Bien. ¿Alguna duda con este principio? Ya. Licenciado, Okay. Adelante. Lo que yo le lograría entender es que el principio de actividad se nos refiere que tiene que ser expresado de una forma clara, real. Nuestros libros contables tienen que ser claro y lo más real posible para que abren ellos solos. Tal vez de la explicación de un contador. Bien. ¿Alguien más? Licenciado, la objetividad entonces consiste en evaluar contablemente los hechos y actividades económicas que la empresa realiza. Y estas actividades hay que reconocerlos en los registros contables, ¿no? Sí. Ya ves. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué nos dice? Que tenemos que registrar, ¿qué cosa? Aquellos cambios en activos, pasivos y en la expresión contable del patrimonio, ¿no? O sea, así nos está hablando del balance general y del estado de resultados, ¿no? Porque ¿qué tenemos? Activos, pasivos y en la expresión contable del patrimonio neto. ¿De dónde viene el patrimonio neto?
El patrimonio neto está compuesto por resultados, reservas y el resultado del ejercicio, ¿no? Al decir resultado del ejercicio, vamos a tener ingresos y gastos. Entonces nos habla que cualquier cambio en estos tipos de cuenta tienen que registrarse a la brevedad posible, formalmente, ¿no? Quiere decir, en comprobantes de contabilidad, en libros diarios, en libros mayores, tan pronto sea posible, ¿ya? Y expresarlos en moneda de curso legal, aunque compremos en dólares o en cualquier otra moneda, ¿no? ¿Está bien? Ya. Siguiente voluntario, por favor. Buenas noches, licenciado. ¿Puedo participar? Adelante. Su apellido, por favor. Sarabia Rada Rolando. Sarabia, adelante. Realización. Los resultados económicos solo deben computarse cuando sean realizados, o sea, cuando la operación que los origina queda perfeccionada desde el punto de vista de la legislación o prácticas comerciales aplicables, y se hayan ponderado fundamentalmente todos los riesgos inherentes a tal operación. Debe establecerse con carácter general que el concepto realizado participa del concepto de devengado. Bien. ¿Nos puede explicar algo? Lo que entiendo de este principio de la realización supone que es una transacción que debe registrarse de acuerdo a una norma contable y esta que pueda comprobarse. Y esto a la vez a la empresa le trae un beneficio o un sacrificio económico de acuerdo al resultado. Ya. No siempre, ¿no? Por ejemplo, tomamos el anterior ejercicio del servicio telefónico. ¿Qué hemos indicado? ¿Cuándo tenemos que registrar? ¿En diciembre, en enero, febrero, marzo? ¿Cuándo teníamos que registrar? La factura era de diciembre. ¿Cuándo teníamos que registrar? Compañero. Diciembre. En diciembre. ¿Eso le genera un beneficio económico a la empresa? No, no le genera. Entonces, el principio de realización participa del principio del devengado, ¿no? ¿Qué nos dice? Que nosotros, aquí dice, debe establecerse con carácter general que el concepto de realizado participa del concepto del devengado. Ya. Nos indica que indistintamente para registrar un hecho debe haberse ejecutado, debe haberse realizado. Si digamos hay una práctica contable que, por decir, tenemos una importación o una venta con un cliente de Santa Cruz, y si normalmente mi proveedor me entrega en Santa Cruz, no me entrega en La Paz, me entrega en Santa Cruz. ¿Por qué? Porque así lo hemos convenido, ¿no? Tal vez yo tengo un transporte allá que me hace un mejor precio para traerme la mercadería desde Santa Cruz a La Paz. Entonces, desde el punto de vista comercial, hemos quedado que me entrega en Santa Cruz. Entonces, si me entrega en Santa Cruz, y aquí decimos, hay una práctica comercial aplicable, ¿no? Si me entrega en Santa Cruz, yo ya tengo que registrarlo, ya sea como gasto, sea como activo, ya sea realizado. También nos habla de legislación, ¿no? Por ejemplo, los impuestos nacionales, ustedes han debido vigilar, o han debido ver, que ellos están vigilando permanentemente algunos negocios, ¿no?
por ejemplo, cuando entregan las empresas que venden medicamentos a las farmacias, van, les dejan y les quieren dejar con una nota de remisión, no con una factura. La norma dice que en cuanto haya transmisión del dominio, ya existe la generación de impuestos, la obligación de los impuestos. Entonces la legislación también nos está diciendo que en cuanto le entregamos al cliente y el cliente es el responsable ya de ese bien o de ese derecho, se tiene que facturar. Entonces ya se ha realizado la transacción. También tenemos que tomar en cuenta eso. ¿Está bien? ¿Alguna consulta más con este principio? Ya. A su compañero al último le ha anotado, a ver, por favor, el que ha participado. Licenciado Sí, su nombre, por favor. No, si no, no Sarabia puedo. Rada Rolando Arturo. Sarabia Rolando. Ya, está bien. Ya. ¿Alguien más que quiera participar? Estamos con prudencia. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Adelante. Sí, Prudencia. ok. La prudencia, muy bien. Significa que cuando se deba elegir entre dos valores para un elemento del activo, normalmente se debe optar por el más bajo o bien que una operación se contabilice de tal modo que la alícuota del propietario sea menor. Este principio generalmente se puede expresar también diciendo, le podría bajar, contabilizar todas las pérdidas cuando se conocen y las ganancias solamente cuando se hayan realizado. La exageración en la aplicación de este principio no es conveniente si resulta en detrimento de la presentación razonable de la situación financiera y el resultado de las operaciones. Ya. Adelante. ¿Nos puede explicar algo? Sí, licenciado. Hablando del activo, en este caso, lo que dice es que si nosotros tuviéramos que elegir entre dos precios, uno más alto y otro con un poco menos, tendríamos que ver qué le conviene a la empresa. Si le conviene gastar menos en un producto que puede ser el mismo trabajo, o tal vez buscar otro tipo de producto que pueda hacer el mismo trabajo, tal vez minorizando ese gasto. Entonces tenemos que ser prudentes en ese aspecto de elegir qué le conviene a la empresa. Si le conviene gastar más, bueno, en este caso sería cuidar sus gastos económicos, ¿no? Eso es lo que le entendí, licenciado. Bien. Entonces nos está indicando que nosotros no podemos comprar de manera liberal, sin ningún control, las cosas en la empresa, ¿no? Y no nos está hablando solamente de un activo, ¿no? Nos habla en general, que tenemos que cuidar, que en el momento en que vamos a hacer la adquisición de un activo, la realización de un gasto, de un bien o servicio, tenemos que elegir entre dos precios, entre dos costos, el menor, porque con eso nosotros vamos a beneficiar a la empresa. Y nosotros estamos para beneficiar a la empresa, ¿cierto? Al ente. ¿Estamos bien? Sí. Bien. Ahora, también nos está hablando esto, tenemos que ser prudentes, nos dice, ¿no? Tienen que ser prudentes, que cuando vamos a escoger un activo, nosotros tenemos que escoger el menor. ¿Por qué? Porque vamos a escoger el menor y por ende vamos a pagar menos impuestos, vamos a gastar menos, ¿no? Y ya está. Pero también nos está diciendo, de manera general, que tenemos que contabilizar las pérdidas cuando las conocemos. Conocemos que se ha realizado, ya se realizó el servicio telefónico, tenemos que registrar inmediatamente, porque ya tenemos conocimiento de ello. Pero las ganancias
O sea, cuando ya hablan desde el otro punto de vista, ¿no? Pero las ganancias solamente cuando se hayan realizado. No es suficiente que conocemos que vamos a vender mercadería y nos ha hecho, por ejemplo, un cliente nos hace un pedido. ¿Ya? Más claro. Un cliente nos llama y nos dice, ¿saben qué? Quiero mercadería, quiero servicios, por favor, mándenme. Perfecto. Entonces, para las ganancias, ¿qué nos dice? Las ganancias tenemos que registrar cuando se hayan realizado. Mientras que las pérdidas, cuando se las conoce. Yo sé que tengo que pagar una deuda, servicios profesionales, servicio telefónico, ¿no? O algo similar. Conozco directamente los registros. Pero para los ingresos, tenemos que estar seguros de que se hayan realizado en forma efectiva. En el ejemplo del pedido, un cliente nos llama y nos dice, ¿saben qué? Quiero mercadería. Despácheme. Ya. Entonces le facturamos la mercadería, pero ¿cuál es la práctica comercial con ese cliente que nos ha hecho el último pedido? Generalmente con ese cliente nosotros le entregábamos en su almacén. Y digamos que es en Cochabamba su almacén. Nosotros le entregamos. Es a domicilio con ese cliente. Pero como el cliente estaba apurado, hemos hecho un pedido vía telefónica. Nosotros también justo estamos a fin de mes y queremos hacer una venta adicional para nuestras cuotas, para nuestras metas. ¿Está claro? Y le decimos al facturador que nos haga nomás la factura con fecha de hoy, 30. ¿Podemos contabilizar como ingreso? ¿Podemos contabilizar como ingreso? Esa ganancia. ¿Qué hacemos con esa ganancia? ¿Qué hacemos con esa ganancia? ¿Hay alguien? Licenciado, en este caso, si es que hemos ofrecido nuestro servicio en sí de darle mercadería o algo así, entonces tendríamos que contabilizar una vez que ya nos haya cancelado. En este caso, bueno, yo lo entendería así, ¿no? Porque tal vez se puede escapar o no sé. No. Nosotros, el compromiso con el cliente no era el pago, no era la venta al contado. El compromiso con el cliente era entregarle en el almacén de él. O sea, quiere decir que en Cochabamba, en su almacén, ahí ese es el convenio que tenemos con el cliente. Pero el cliente se olvidó pedirnos y nosotros también, como queremos llegar a una meta, le facturamos. Y es 30 e inmediatamente lo contabilizamos como ingreso. ¿Es un ingreso? Es la pregunta. La condición con el cliente es que le entreguemos en su almacén. Normalmente, esa es la condición. Pero nosotros, por querer llegar a una meta, facturamos. Con la factura podemos contabilizar el ingreso. Ya decir que es un ingreso. Yo creo que no, licenciado. Ya, ¿por qué? Todavía no nos ¿Por están qué dando no? nada. No estamos hablando de dinero.
Eso por favor, tengámoslo en cuenta. Licenciado, sí, en este caso sí, pues sí, sí tenemos el compromiso de dejarlo ahí, entonces, sí, cuenta Pero como ingreso. no lo hemos dejado todavía. Ah, o ¿Ya? sea que solo lo hemos facturado, todavía no lo hemos entregado. Solo hemos facturado, nada más. Es fin de mes y mañana le vamos a despachar, puede ser que sea en Santa Cruz inclusive, ¿y cuándo le llegará? ¿No ve? ¿Cuándo le llegará? Pero el compromiso es de entregarle en su almacén. Le hemos entregado al cliente. En todo caso sería, una vez que recién llegue la mercadería a sus almacenes, recién contabilizarlo como ingreso, licenciado. Bien, o sea, a eso es lo que quería llegar, ¿no? Hay prácticas comerciales, por eso estamos repitiendo la parte de que arriba, ¿no? Donde está, nos dice que tenemos nosotros prácticas comerciales y legales que cumplir. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver. Estamos cumpliendo un principio. Aquí está, principio del ejercicio. Pueden ser legales, fiscales o para... No, este no es. ¿Dónde están las prácticas comerciales? A ver. Aquí está, desde el punto de vista de la legislación o prácticas comerciales aplicables. Se realiza. Entonces, ¿hemos realizado la entrega? No hemos realizado todavía la entrega. Cuando se realice la entrega, efectivamente, sí podemos decir que es un ingreso. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener cuidado con el principio de prudencia, ¿no? Con los ingresos. ¿Está bien? Ya. ¿Alguien más para el siguiente principio? Uniformidad. ¿Algún voluntario? Yo, dice. ¿Puedo participar? Adelante. Chávez Lisset o Chávez Villamo Lisset. Adelante. Uniformidad. Los principios generales, cuando fueren dados, y las normas particulares utilizados para preparar los estados financieros de un determinado ente deben ser aplicados uniformemente de un ejercicio a otro, de señalarse por medio de una nota aclaratoria. El efecto de los estados financieros de cualquier cambio de importancia en la aplicación de los principios generales y de las normas particulares. Sin embargo, el principio de la uniformidad debe conducir a mantener inalterables aquellos principios generales cuando fueren aplicables a normas particulares que las circunstancias a consecuencia sean modificadas. Ya, ¿qué nos puede explicar? Su apellido, por favor. Chávez Paz Liceteca. Ya. Ahora sí. Licenciado, no sé si me notó en la otra participación de prudencia. Apellido, por favor. Alanoca. No lo he anotado. Espérenme un minuto. Alanoca, vas de nuevo. Sergio, ¿no? Sí, licenciado. Sí, adelante. ¿Quién nos puede complementar? Lo mismo, disculpe, licenciado, no sé si me ha notado en las anteriores participaciones. Casana Saavedra. Casana Saavedra, Sheila. Sí, ya he anotado. Ok, gracias. ¿Alguien que nos puede ayudar con la uniformidad? Yo, licenciado. Adelante. Ya. A lo que yo entiendo, más o menos, es que quiere que preparemos los estados financieros usando los principios contables que hemos usado, por ejemplo, al hacer los estados financieros
digamos, del anterior mes, o si no, también podría ser los métodos de evaluación que usamos y no cambiarlo para así poder comparar. Por ejemplo, si en el mes de febrero utilizamos el sistema PEPS, al siguiente tenemos que seguir usando ese sistema y no cambiar al WEPS, no sé, algo así. Bien. Apellido, por favor. Machaca Maya. Machaca. Licenciado. Sí. También podemos entonces indicar que en el principio de la uniformidad es una norma contable que significa que debemos decidir aplicar un mismo criterio contable para todos. O sea, desde el principio debemos determinar qué paquete contable vamos a llevar, qué es lo que va a hacer, pero no ir cambiando constantemente durante la gestión. O sea, no solamente ¿no? El criterio contable no debería cambiar. Ya, más que un sistema contable, no me imagino que el sistema contable al que se refiere es a la forma de llevar la contabilidad, no al sistema, no al paquete contable, ¿no? No, criterio contable, licenciado, criterio. Bien. Apellido, por favor. Machaca Maya Chávez Paz, ¿no? Sí. Ya. Entonces, para el tema de la uniformidad, ¿por qué? ¿Por qué es necesario ser consecuentes, ser constantes con las políticas y criterios contables que registramos en la contabilidad? ¿Por qué? Porque si nosotros no vamos a hablar de meses, porque no pasan meses. Si nosotros hablamos de gestiones, la gestión 1, por ejemplo, llevar el sistema de inventarios perpetuo, porque la norma nos dice, el nuevo contador nos ha exigido, ya, lo vamos a llevar perpetuo. Al siguiente año se fue el contador, Viene un nuevo contador y él no sabe manejar y no nos ha pedido y es más fácil. Entonces llevamos el periódico. Al siguiente año vuelve otro contador y nos dice, no, de que tenemos que llevar nomás el permanente. ¿Ya? Entonces, nuestra información no va a poder ser comparable. Y una de las cualidades de la información contable, de lo que ustedes van a registrar y brindar en sus informes, es que esa información tiene que poder ser comparable entre gestión y gestión. No hablamos de meses porque se supone que una política contable, un criterio en la contabilidad, no se cambia pues entre marzo y abril. No se cambia así. ¿Ya? No podemos decir llevamos PEPS, ahora WEPS, entre mes y mes. No se puede hacer eso. ¿Ya? Se supone que lo que tenemos que hacer es, si nosotros tenemos una previsión para cuentas incobrables, por ejemplo, una política, un criterio contable, todos los años tenemos que hacer nuestra previsión. No puede ser que un año hagamos y al siguiente año nos hemos olvidado hacer la previsión. No la hacemos. Al siguiente año hacemos, pero solo de la mitad, no de todo. Ya, entonces, lo que salga, el producto que va a salir de esa información contable, no va a ser comparable, no va a ser consistente. No podemos indicar, nuestras cuentas por cobrar eran 1 millón, ahora son 200,000. ¿Qué ha pasado? Nuestra previsión para cuentas incobrables eran 1 millón y ahora es 20 millones. ¿Por qué ha subido tanto? O sea, hay algo que no están registrando adecuadamente. Entonces, por eso hablamos en la contabilidad de que tiene que ser entre periodos. ¿Ya? Una política contable no es de corto plazo, no es inmediatamente. Una política contable dura en el tiempo, se supone que durará como mínimo 1 año, como mínimo. ¿Ya? Entonces,
toda la información, como ustedes ya saben, elaborar estados financieros, balance general, estados de resultados, toda esa información tiene que ser consistente aplicando principios, criterios contables, políticas contables desde años pasados. De manera que un día ustedes puedan decir, la previsión de las cuentas incobrables, por ejemplo, generalmente está entre un 5 y un 7%. No varía. ¿Ya? No puede ser que un año sea 5, al siguiente año sea 30 y al siguiente 60%. No. Esos picos quiere decir que no estamos aplicando el principio de la uniformidad en nuestros registros de la contabilidad. ¿Está bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? No, está claro. Bien. Materialidad. ¿Algún voluntario? Yo, Luis. ¿Apellido? Yanarico. ¿Apellido? Yanarico Cruz. Yanarico Cruz Cristian. Yanarico, adelante. Ya. Materialidad, significación o importancia relativa. Al ponderar la correcta aplicación de los principios generales y normas particulares deben necesariamente actuarse con sentido práctico. Frecuentemente se presentan situaciones que no encuadran dentro de aquellos y que, sin embargo, no presentan problemas, porque el efecto que producen no distorsiona el cuadro general. Desde luego, no existe una línea demarcatoria que fije los límites de los que es y no es significativo, y debe aplicarse el mejor criterio para resolver lo que corresponda en cada caso, de acuerdo con las circunstancias, teniendo en cuenta factores tales como el efecto relativo en los activos o pasivos en el patrimonio o en el resultado de las operaciones. Ya, ¿nos puede explicar algo más? ¿O alguien? En sí, licenciado, estaría dando más, como se dice, significación, importancia a las ponderaciones que están dando en la, ¿cómo se dice esto? En la materialidad, bueno, en la producción. Algo por ahí le entendí. Bien, vamos a hacer lo siguiente. A ver. Ya. Ya, su compañero, vuelva a leer. ¿Qué nos dice? Desde el inicio, otra vez, ya, al ponderar la correcta aplicación de los principios generales y normas particulares deben ser necesariamente actualizarse con sentido práctico. Frecuentemente se presentan situaciones que no encuadran dentro de aquellos y que, sin embargo, no presentan problemas porque el efecto que producen no distorsiona el cuadro general. Ya. Desde luego no existe. Está bien. Ya, ahora, este principio de contabilidad, ¿cuál es? Materialidad, ¿no?
Este principio de contabilidad, que ustedes lo han leído, al final, ¿qué recomendación hace? ¿Lo han podido ver? Este principio de contabilidad nos dice algo importante respecto a nosotros. ¿A nosotros quiénes? Los contadores, ¿no? ¿Qué hace el contador? Registra, ¿cierto? ¿Qué más hace el contador? Mide. Clasifica. ¿No? El contador registra, mide, clasifica. Es una evaluación. ¿Ya? Eso es el contador, ¿no? Ya. Ahora, nos ponemos un ejemplo en el caso del control de inventarios. Y resulta que más de inventarios. ¿Saben lo que es eso, no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Asumo que sí. Ya. Cuando está haciendo un control de inventarios, ¿sí? ¿Alguien quería hablar? No, licenciado, yo no sé a qué se refiere con toma de inventario. Ya, perfecto. Resulta, para tenerlo claro, ¿no? Resulta de que, a ver, ¿quién trabaja en una fábrica o en una empresa comercial que vende mercadería al por mayor o esa mercadería de, ¿cómo le llaman? Consumo masivo, ¿no? ¿Alguien trabaja? ¿Algo relacionado? No igual, ¿no? ¿Nadie trabaja? ¿Y por qué están en el turno de noche si nadie trabaja? O sea, ¿qué ha preguntado, licenciado? ¿Alguien trabaja en una empresa que maneje hartos artículos? Bastante Yo cantidad trabajo, de licenciado, en una empresa de servicios. servicios. Ya, eso no nos Sí, no sé. ayuda mucho en este caso. Alguien que tenga... Le dicen, yo trabajaba en Fino. Bien, esa está buena. Fino. Fino Yo es... trabajo en el área comercial. Ya, nos vamos a quedar con Fino un ratito, ¿ya? Fino, a ver, el tema de aceites, por ejemplo, ¿cuántos productos tendrá? Así, más o menos. Aceites, solo aceites. Estamos hablando de litro, de medio litro, de cuarto litro, aquí arriba ponemos de 5 litros, pero aquí en los 5 litros debe haber el que es en botella de plástico amarillo, en el PET, o sea, hay variedad increíble, ¿no?, de mercadería. Ya. Sí, en el de litro igual hay variedad, licenciado. Variedad. Entre solo los aceites, por ejemplo, ¿cuántos ítems habrá? Solo aceites. En cantidad, solo cantidad, ¿no? O sea, no la cantidad que ahí tienen, ¿no? Sino venden 5 tipos de aceites. ¿Cuánto habrá? Los tipos, 50. son los 8 tipos. Ah, sí. 50, digamos, más o menos. No estamos especificando, porque debe haber clases, creo que hay los light, los que no son light, no, o sea, variedad. Digamos que hay 50 ítems. Ya.
Entonces, resulta que de estos 50 ítems, el valor es 500.000 bolivianos. ¿Ya? El valor es 500.000. Y alguien fue a hacer el control de inventarios. Alguien fue a hacer el control de inventarios y resulta de que entre estos 50 ítems, en cantidad de estos ítems hay unos, no sé, unos 1.500 ítems o unidades. Han contado y resulta de que hay 1.500 unidades, ¿ya? Todo esto está evaluado en 500.000 bolivianos. Resulta que la señorita o el joven que fue a hacer el control de inventarios nos dice que hay un faltante de 5 unidades de un cuarto. Es importante este faltante. Falta 5 unidades de un cuarto. 5 unidades de un cuarto. Menos 5 unidades aquí, en el de un cuarto. Este es el valor. Aquí hay 1.500 unidades entre todos estos, ¿no? Aquí vamos a decir que hay, no sé, 500. Aquí hay unos 200 unidades. Y 700. 800. 795. ¿Ya? Ustedes díganme, ¿es importante estos faltantes que hay acá? Sí, licenciado. Sí, porque alguien hay que cargar el licenciado su faltante. Bien, es importante. O no contó bien o pasó algo, ¿no? Ahora, estos 5 faltantes, hasta que aparezcan los 5 faltantes, podemos decir que ¿es razonable el saldo o no? ¿O no es razonable? Tenemos que dar una respuesta hoy. Nosotros fuimos a hacer un control de inventarios y resulta de que falta 5 botellitas de un cuarto. O sea, quiere decir que falta 2.5 litros, ¿no? ¿Es razonable o no es razonable el saldo que hay acá? No concuerda, licenciado, porque en el sistema tenemos registrado 1.500 y nos está haciendo falta 5 ítems. Ya, ahora. Usted es el contador. ¿Ya? Yo soy su jefe. Le digo, ¿está siendo bien manejado o mal manejado? ¿Qué me dice usted? Falta 5 botellitas de un cuarto de litro. Todo eso, las 1.500 unidades, valen 500.000 bolivianos. ¿Ya? Están 5 botellas. Ahora yo les pregunto, ¿es material? Normalmente cuando vamos a hacer arqueo y vemos los faltantes, los registramos directamente a nombre de la persona encargada de la que estamos realizando. Eso está bien, no hay ningún problema. Aquí los 5 le vamos a cargar al almacenero, ¿está bien? Sí. El almacenero es responsable del faltante. Listo. Es responsable. Pero eso
debe estar en su manual de funciones, ¿no? Que si falta es responsable, si sobra también es responsable. Pero ahora la pregunta ¿es razonable el manejo que tienen en el almacén? Considerando que ellos manejan 1.500 unidades y que solo faltan 5 frasquitos de 1/4 de litro, esa es la pregunta. ¿Es razonable o no? ¿Está muy bien manejado? ¿Está pésimamente manejado? Tenemos que tener un criterio y ustedes tienen que tener un criterio. No pueden ir y decir, ese almacén no sirve, le falta 5 botellas de 1/4 de litro. No saben manejar. ¿Pueden decir eso? O sea, el faltante no quiere decir que haya una pésima gestión en el almacén. No, no quiere decir eso. Simplemente que existe un faltante. Lo más normal en un almacén es que exista faltante. Es que exista sobrante. Es normal. Dice, en sí estuviera bien manejado porque incluso los faltantes están registrados. Incluso los faltantes están registrados. O sea, se sabe que falta, ¿no? Sí, se sabe. Ya, entonces, aquí es el criterio. ¿Es material o no es material? ¿Por qué? Porque tenemos que nosotros asociar estos 5 frasquitos. ¿Cuánto valdrá? No sabemos. Respecto de este valor. ¿Cuánto vale el inventario del cual está a cargo el almacenero? Vale 500.000 bolivianos. ¿Está bien? Esos 500.000 bolivianos, que son 1.500 unidades, 5 unidades faltan, ¿cierto? Licenciado, disculpe, una preguntita. Ahí, tomando en cuenta su ejemplo del Excel, está anotándonos 500, 200, 795 y menos 5. Haciendo Sí. una suma son 1.490. Total, 10 ítems estarían faltando, licenciado. En el de 795 está tomando como si faltara. Ok, gracias. Ya. Entonces son 1.500 unidades que debería existir ahí. ¿Cuántas nos faltan? 5. Decimos, 5 lo dividimos entre 1.500 unidades. ¿Qué porcentaje falta de ítems? ¿0%? ¿Sí? 0,33%. Ahora, como es un aceite de 1/4 de litro, ¿cuánto valdrá el aceite de 1/4 de litro? El que trabaja en fino, ¿cuánto vale un aceitito de 1/4 de litro? 6.50, 7 bolivianos, licenciado. Entonces, vale 7 bolivianos. ¿Cuántos faltan? 5. 7 por 5, 35, ¿no? ¿Cuánto falta en bolivianos? 35 bolivianos, ¿cierto? ¿Sí? Necesito que me respondan, ¿no? Sí, licenciado. Para continuar, porque no sé si están siguiéndome o no ya. Entonces, yo lo divido los 35 bolivianos en faltante entre lo que tiene en custodia el almacenero. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Personal. Casi nada, ¿no? ¿Falta? Sí, falta. O sea, no vamos a respaldar el faltante que existe en el almacén, para nada. No estamos hablando ese punto, por si acaso, ¿no? No estamos diciendo hay que perdonarle al almacenero. No estamos diciendo eso. El principio de materialidad nos dice que como profesionales tenemos que saber diferenciar y tener un criterio. Si falta el 0,1%, porque eso es lo que falta, no falta más, ¿cierto?
El gerente o el jefe de la empresa, el dueño, viene y me dice, ¿cuánto tenemos en inventarios? ¿Cuánto le diré? ¿500,000? ¿Te puedo decir que hay 500,000 bolivianos en el almacén? ¿Sí o no lo puedo decir? Sí, licenciado, podemos decir que hay 500,000 porque la pérdida, el faltante que es, ya lo hemos registrado, entonces hay un responsable, ¿no? Pero no es muy alto, entonces no es algo considerable. Entonces, para fines prácticos, sí le podemos decir que ahí están los 500,000. Listo, eso es lo que yo necesito escuchar de ustedes. Que falta, ese es otro problema. No nos tenemos que ahogar en un vaso de agua, de decir falta. Al gerente general no le vamos a ir a decir, falta 35 bolivianos, ¿cuántos? Son 5 frasquitos, no. Ya debe haber un procedimiento, una forma de controlar los faltantes, ya debe existir. Viene el gerente y nos dice, ¿cuántos tenemos en el almacén, en stock? Ya, porque él debe querer hacer un negocio con eso, ¿cierto? Le decimos, hay 500,000 bolivianos, y ya, suficiente. En un informe aparte diremos de que existe un faltante, pero que es mínimo. Entonces, este faltante, que se registre según procedimiento. En el procedimiento dirá, le cargamos al almacenero, no le cargamos, o al jefe del almacén. ¿Qué nos dirá el procedimiento? El procedimiento es la forma en la que vamos nosotros a controlar el almacén, la caja, las cuentas por cobrar, ¿no? Alguna actividad. Pero es lo que quiero que en este momento entiendan, es el criterio de materialidad. Aquí ustedes tienen que desarrollar el criterio profesional que tienen, donde no van a decir falta 35 bolivianos y no podemos exponer este saldo en los estados financieros. ¿Podemos exponer los 500,000 bolivianos en un balance general? Sí, podemos exponer, porque este faltante no le influye en nada. Ni siquiera es el 0,5%. No, nada, no es significativo. Entonces, como no es significativo, no es material. Y este dato podemos incorporar dentro de nuestros estados financieros. ¿Está bien? Sí, licenciado. Está bien, licenciado. Licenciado, hay una consulta. En caso de que fuera más alto lo que falta, en ese caso sí tendríamos que registrarlo. Ya. Aquí tenemos que diferenciar una cosita, por favor. Aquí tenemos que diferenciar una cosita. En ningún momento he dicho que cuándo se registra y cuándo no se registra. No. Simplemente he dicho cómo tenemos que desarrollar nuestro criterio. Registro de faltantes, cualquiera sea, activos, sea inventario, sea caja, sea cualquier registro de activos. Esto es según norma, si es que no hablamos, según norma interna. Según norma interna. Esto que estamos viendo acá, esto es el criterio de materialidad. Es muy distinto, es simplemente este es el criterio. El criterio de materialidad. Son dos cosas bien distintas. ¿Bien? El registro
el gerente, el jefe administrativo, el administrador dirá, todos los faltantes se tienen que registrar, hay que descontar, o no, se tiene que mantener ahí como diferencia. ¿Qué nos dirá la normativa interna? ¿Ya? Pero ustedes necesitan elaborar un balance general. Este va a ser el dato, este va a ser el valor para el balance general. Ustedes pueden expresar este valor, pueden exponer este valor del inventario de 500,000 en un estado financiero, sabiendo que hay un faltante del 0,01%, ¿pueden exponer? Sí, pueden exponer, porque no es material, ¿ya? Entonces estamos viendo dos cosas bien distintas. El criterio de materialidad con el registro contable. En el registro contable, la norma interna nos tendrá que decir, se registra inmediatamente, se le da la oportunidad de revisar, de volver a contar. Ustedes, los que trabajan, su compañero que trabaja en Fino, por ejemplo, él deberá saber cuántos faltantes existirá, ¿no? Existe error en los despachos, error en las entregas, pérdida en el transporte, ¿no? Entonces hay muchos factores que no son contables, ya son administrativos, comerciales, pero que van a afectar acá, que pueden afectar acá. ¿Bien? ¿Alguna duda más? No hay dudas. Bien. Ya, siguiente principio, algún voluntario, por favor. Adelante. Por favor, ¿me podría compartir la pantalla del principio? Ya, un minutito. Ya, adelante. Adelante. Está bien. Exposición. Los estados financieros deben contener toda la información y discriminación básica y adicional que sea necesaria para una adecuada interpretación de la situación financiera y de los resultados económicos del ente a que se refieren. A lo que puedo rescatar, licenciado, es que los estados financieros deben contener a detalle el más mínimo movimiento que se ha realizado en toda la gestión, en todo el transcurso de la actividad económica, por muy mínimo que sea. ¿Por qué? Porque esto nos va a arrojar, ya sea si es que se ha realizado un buen estado financiero, nos va a arrojar también buenos resultados.
Pero si por el contrario no se ha detallado todo cuanto ha habido en movimientos, no nos va a reflejar los estados financieros y por ende podríamos tomar una mala decisión, licenciado. Ya, perfecto. ¿Alguien quiere complementar? ¿Alguna duda? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Sí, yo quisiera complementar que no solamente tiene que mostrar la información a detalle, sino que la información que se muestre tiene que siempre velar por el interés de la institución o del ente al que estamos representando en calidad de contadores. Y segundo, que la información, sin importar de que sea positiva o negativa, tiene que reflejar la verdad del el estado real en el que se encuentra el ente con el que estamos trabajando, licenciado. Bien, ya. Apellido de las últimas dos personas. Chávez Icona Williams. Chávez Williams. Conradi Colque Alexander, licenciado. Conradi. Bien. La exposición nos habla, básicamente nos dice que estos estados financieros deben contener toda la información y discriminación básica. O sea, si por un ejemplo, estábamos hablando de los artículos, ¿no? De los aceites. No puedo decir yo tengo aceites 500,000 bolivianos. Yo tengo que tener un estado de cuentas, documentación necesaria, que sumando aceite por aceite me dé 500,000 bolivianos. Una vez que yo tengo ese detalle, se supone que al final voy a hacer la exposición adecuada, ¿ya? Pero si no tengo yo ese detalle, no estoy exponiendo bien la información en los estados financieros. ¿Ya? Yo tengo que tener en forma pormenorizada qué tipo de aceite, de qué tamaño, qué cantidad, cuál es el estado, inclusive cuál es el ambiente. Los defino, me imagino, que tienen pues almacenes por toda Bolivia, donde detallan de forma casi exacta, o por lo menos razonable, donde nos dicen la cantidad de los ítems que tiene, el estado de los ítems y el valor. Por tipo, por cantidad, pero tiene su valor. Entonces nosotros tenemos que exponer de esa manera en los estados. Toda la información que expresemos o que vaciemos en un estado financiero tiene que tener ese respaldo hacia atrás. De manera que no sea una cuestionante que no tenga respuesta, ¿no? Por ejemplo, hay 500,000 bolivianos en inventario. Sí. ¿Cómo está compuesto los 500,000 bolivianos? No sabemos. ¿Cómo no vamos a saber? Tenemos que saber. Para eso ya tenemos que manejar, pues, sistemas de información, ya sea manual, en el peor de los casos, manual, ¿no? Cardex manuales, de manera que sumado Cardex tras Cardex, me dé mi valor final de 500,000 bolivianos. ¿Está bien? Ya. ¿Algo más? ¿Alguna duda? Ya, creo que no. ¿Sí? Adelante. No, está bien, licenciado. Gracias. Ninguna duda, ¿no? Ya. Tenemos media hora. Entonces, ustedes van a leer el capítulo 2, ¿de acuerdo? Van a leer el capítulo 2. Y el día viernes vamos a tener un examen. A ver, el capítulo 2. Vamos a ver hasta dónde pueden leer. Tenemos de los principios, es una página. 2 páginas. 3 páginas.
3 páginas es del capítulo 1. El capítulo 2 son normas generalmente aceptadas. Y vamos a tener un control de lectura el día viernes, ¿de acuerdo? ¿Hasta qué página dice? Del capítulo 2, nomás, perdón, licenciado. No, del capítulo 1 y 2, pero estoy revisando. Solamente hasta la página 6. Hasta edificios, maquinarias e instalaciones, ¿ya? No activos intangibles. ¿Está bien? Este viernes, ¿a qué hora nos toca? A las 21:00, ¿no? Ah, ya, 20:50. 20:50. Control de lectura por el Classroom de los principios de contabilidad generalmente aceptados, más o hasta maquinaria. Más maquinaria de los principios generales. ¿Está bien? Tienen media hora para leer esas 5 páginas. ¿Está bien? Hasta activos intangibles, eso es entonces todo. No, no activos intangibles. Antes de eso, hasta ahí, ¿no? Página 6, digo, ¿no? Sí. Ah, ya. Maquinarias, parte de la página 7. Maquinarias. ¿Está bien? Ok, listo, licenciado. Ya, en eso quedamos. Ya, hasta luego.